la ceremonia es justamente impreso en nuestra institución, en el marco de una actividad que también es parte de unas actividades importantes que realizamos durante este año, que tiene que ver con la reivindicación y el recuerdo de figuras notables de la sociología argentina, como fue el caso de Antonio de Lepiane, que homenajeamos en el mes de junio, con motivo del Día de la Socióloga y del Sociólogo. Y en este año, que ya se cumple la muerte de Juan José Sebrelli, decidimos también hacer un homenaje, invitarlo a Carlos Cámpora para que pueda dar una conferencia acerca de la perspectiva de la vida de este extraordinario pensador argentino y por todos nosotros reconocido sociólogo. Así que bueno, le vamos a dar en este momento entonces la palabra a Carlos para que desarrolle la conferencia. También quiero comentar que preside esta mesa conjuntamente conmigo el doctor Miguel Oliva, presidente de la Asociación de Sociólogos de la República Argentina, que nos va a acompañar también en la ceremonia de jura. Y quiero también agradecerle a las autoridades de la Fundación Museo Histórico de la Boca, particularmente a Sergio Silo, que nos acompaña, y a la vicepresidenta de la República de la Boca también, por estar juntamente con nosotros y darnos a los sociólogos la posibilidad de contar con este hermoso espacio donde también ya hicimos otras actividades. Así que bueno, te doy la palabra a mí. Gracias, Alejandro. Bueno, agradecer también a toda la concurrencia. Yo soy Miguel Oliva, soy presidente de la Asociación de Sociólogos de la República Argentina, que es una asociación civil con una idea federal, con la idea de vincular a sociólogos de todo el país y tratar un poco en esa vinculación de capacitar para la inserción laboral, en un mundo social muy cambiante, modernizar a la sociología también, sino que hay muchos cambios en la sociología, inteligencia artificial, nuevos datos, big data, la formación que hemos tenido muchas veces muy difícil. El profe Forte es un testigo de que es muy difícil renovar en las universidades argentinas y modernizar. Y en ese sentido nosotros hacemos también nuestro pequeño aporte mediante cursos y capacitación y sobre todo vinculación de sociólogos de todo el país que muchas veces no conocen lo que hacen entre ellos, no saben que están trabajando en estas áreas. Y bueno, como decía Alejandro, este año también hemos encarado un homenaje a quizás a padres fundadores que nos precedieron en la cuestión, digamos, del pensamiento sociológico, como Antonio de Lepiane, que fue hace más de 100 años creador de la primera cátedra de sociología en la Universidad de Buenos Aires. Por supuesto que vamos a hablar de Juan José Sebrelli, un extraordinario pensador también, y el año que viene, esto es un spoileo, vamos a hacer algo con Gino Germani, que fue el otro gran padre fundador, que yo creo que todos los sociólogos argentinos reconocemos en la figura de Germani como el padre que empezó realmente en esta actividad, sobre todo académica, ¿no? En Argentina empieza como una actividad académica y después va pasando, digamos, a ámbitos laborales. Bueno, nosotros vamos entonces a comentar, vamos a dejar a Carlos Cámpora. Carlos Cámpora, muy brevemente, es doctor en Ciencias Sociales, ensayista, es autor también de este libro, Incansable Polemista, la trayectoria intelectual de Juan José Sebrelli, editorial Biblos. Y bueno, nos pareció, al año de su fallecimiento, nos pareció una muy buena oportunidad para acordarnos y revisar un poquito también el gran pensamiento de este filósofo, sociólogo, un poco también con esta idea de que tenía la idea de discutir un poco, ¿no? Con la idea muy estructural de la sociología, del marxismo en su momento, y recuperar un poco todo lo que es el evento, la microsociología, la moral del evento, este tipo de reflexión social. Así que, bueno, muchas gracias de nuevo por su presencia y bueno. Buenas tardes, ¿se escuchan? Sí. Bueno, primero agradecer a la Asociación de Sociólogos por la invitación. Bueno, hago brevemente una presentación. Yo soy Carlos Cámpora, como dijo. Mi formación de grado es en Letras, soy licenciado en Letras, y mis posgrados en la maestría y el doctorado es en Sociología. Les comento un poco cómo yo conocí a Sebrelli, para más o menos saber de qué relación, estoy buscando donde se me escuche mejor, qué relación tuve yo con Sebrelli. Yo había hecho una maestría referida a la relación que había entre el ensayismo sociológico en los años 60 y la sociología académica.
y había tomado como caso a Sebrelli. Es decir, Sebrelli en sí no era el tema era la relación sociología académica y ensayismo sociológico en los años 60. Y como caso típico me pareció tomar a Sebrelli. Una vez que yo había defendido la tesis de maestría, me puse en contacto con Sebrelli, le llevé la tesis, porque bueno, no hay bibliografía sobre Sebrelli, es un tema. Sebrelli empezó a escribir en los años 50 y siguió escribiendo hasta prácticamente que falleció. Su último gran libro, digamos, que lo escribió él solo, Dios en el laberinto del 2016. Pero bueno, son 6-7 décadas. Bueno, pero no hay mucha bibliografía sobre Sebrelli, básicamente. Entonces, bueno, yo, una vez que hice la tesis, se la llevé. Digo, bueno, mire, Sebrelli, yo hice esta tesis sobre usted, quiero que sepa que alguien se ocupó de escribir algo sobre usted. Porque en general lo que hay sobre Sebrelli es como formando parte de un conjunto. Si cuando se nombra Sebrelli, ¿cómo se lo nombra? Y bueno, como integrante de la revista Contorno, como alguien de la nueva izquierda en los años 60, en fin. Pero a Sebrelli en sí no se lo ha estudiado. Bueno, yo se la llevé, nada más que para que supiese que yo había escrito algo sobre él, no mucho más. Le gustó. Yo no estaba muy convencido que le gustase, porque bueno, la idea que yo tenía de Juan José era que más bien era difícil de conformar, pero bueno, le gustó. A partir de ese momento, yo no lo conocía, cuando yo hice la tesis de maestría, no lo conocía. A partir de ese momento, como le gustó, tuve numerosas charlas, montones de veces fui al departamento de él, fuimos hasta cafés, fuimos a las reuniones de la biela, en fin. O sea, no es que lo conocí nada más teóricamente, sino después lo conocí en sus últimos años, pero montones de veces. Charlamos de un montón de temas muy variados. Imagínense, Juan José, 70 años en la vida intelectual, Juan José conoció montones de personas. Entonces, bueno, con Juan José hay muchas anécdotas de su vida. Sí, fulano, sí, no, porque con Victoria Campo tal cosa, sí, Borges, no, sí, porque con Borges tal cuestión, no, tal intelectual amargado, tal, bueno, no vamos a hacer nombres, pero bueno, vimos todo ese tipo de cuestiones. Una anécdota graciosa fue que, esta me la contó Marcelo Joffre, que no, Marcelo Joffre es el coautor de los últimos libros de Juan José. Cuando yo le llevé lo de la tesis de maestría, Marcelo tenía una relación desde muchos años antes con Juan José, y le dice, Marcelo, ¿sabes que vino acá un muchacho que me trajo una tesis que está escrita sobre mí, qué sé yo? No me digas, dice Marcelo, sí, creo que se llama Cafiero. Esto me lo contó después Marcelo, ¿sí? Sí, por Cámpora, sí. Sí, no me conocía, a mí no me conocía. Bueno, después de José tuvimos una amistad realmente. Para enfocar a Sebrelli como sociólogo, lo que hay que tener en cuenta es cuál es el contexto. ¿Sí? Por ahí los que estudiaron sociología después no saben, excepto que por ahí hayan hecho, o sea, alguna materia tipo historia de la sociología, no saben por ahí bien la historia de la disciplina. Todos acá, Miguel ya mencionó que por ahí piensa recordar a Gino Germani. Hicieron un recordatorio de Antonio de Lepiane. Es cierto, digamos, la sociología argentina nace con la cátedra de Antonio de Lepiane, pero en realidad después el que la va a seguir es Quesada, es Ernesto Quesada.
Y hasta los años 57 se crea recién ahí la primera carrera de sociología. Es decir, la sociología era una disciplina que se enseñaba en carreras como filosofía, derecho, era una materia. Eso se lo conoce como los sociólogos de cátedra, toda esa época como sociólogos de cátedra. En el 57 se crea la primera carrera de sociología y tiene pronto una gran expansión. ¿Sí? Es decir, hay que ubicarse en la época. La obra de Sebrelli más famosa, tan famosa que vendió tantos libros que le permitió comprarse un par de departamentos, hoy impensable, por más que uno quiera vender libros, impensable. Así que imagínense la cantidad de ejemplares de Buenos Aires, Vida Cotidiana y Alienación que escribió en su momento. Le permitió comprarse de Buenos Aires, Vida Cotidiana y Alienación. Comprarse 2 departamentos, Juan José. Bueno, en el 57 se crea la primera carrera de sociología. Poco después se crean carreras en UCA y en El Salvador. Es decir, lo que hay que ubicarse es en la época. En la Buenos Aires Vida Cotidiana de la Nación es del 64. Es decir, aparece 7 años después de la creación de la carrera de sociología en la UBA. Poco después de la creación de la sociología de la UBA se crea en UCA y en El Salvador. Hay una gran expansión de sociología. ¿Qué carreras se crean en el ámbito de la Facultad de Filosofía y Letras? En ese ámbito hay 2 carreras que van a ser un boom: sociología y psicología. Y no sé si, digamos, lo que fuera letras, no, digamos, letras, filosofía, poca gente. Pero el boom en los años 60 es psicología y sociología. Entonces, ubiquémonos. Buenos Aires Vida Cotidiana de la Nación surge, aparece en el 64 en plena expansión de la sociología. Es un momento donde la sociología es un boom. Como después lo va a hacer ciencias de la comunicación, sigamos, en los 80, 90, por ahí, bueno, en ese momento es sociología. Entonces ubiquémonos cuándo aparece, es el contexto, ubiquémonos en qué contexto aparece Buenos Aires Vida Cotidiana y Alienación. Sebrelli es nombrado como un sociólogo, filósofo, etc. Lo interesante del tema es que Sebrelli no tuvo formación académica. Empecemos por ahí, por algo que quizás algunos tienen otra imagen de Juan José. Juan José es un intelectual a la vieja usanza. Es decir, Juan José es un intelectual a la Martínez Estrada. Es un autodidacta. Entró en la Facultad de Filosofía y Letras. Juan José entra en el 49. En 1949 entra en la Facultad de Filosofía y Letras. Pero hizo pocas materias. Nunca pude desentrañar, por más que se lo pregunté más de una vez, cuántas materias hizo. Pero hizo pocas. El tema era que él se había metido en filosofía. Él se metió en el 49 en filosofía. ¿Por qué? Porque a él le gustaba Sartre. Claro, entra en el 49 en plena época del primer peronismo y de pronto era otro tipo de docentes los que había. En esa época no era precisamente Sartre lo que se enseñaba. Entonces, yo me metí para hacer filosofía porque quería ver a Sartre y me salían con Santo Tomás. Entonces, hizo pocas materias. Ahora, ¿cómo se fue formando Juan José? Y él se fue formando en lo que él llama la bohemia de la calle Viamonte. ¿Por qué se llama la bohemia de la calle Viamonte? Porque la Facultad de Filosofía y Letras, donde estaba sociología nace en la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Y dónde estaba la Facultad de Filosofía y Letras? En la calle Viamonte, por donde estaba el rectorado, ¿sí? Allá por el Bajo. Dentro de ese radio, cerca de la Facultad de Filosofía y Letras, había muchos bares, había todo un ambiente intelectual, librerías, muchas discusiones, etc. Él se formó ahí.
en los alrededores, digamos, de la Facultad de Filosofía y Letras. Él compartió con toda la gente del grupo contorno, como Viñas, etcétera, pero mientras Viñas o Noel Crick, otra gente, digamos, del contorno, sí hizo las carreras, sí se graduaron, sí se dedicaron a lo académico, Juan José nunca. Juan José no siguió estudios formales, sino que era un voraz lector. Uno le llevaba un libro a Juan José, iba al par de días y ya se lo había leído. Todo marcado. Así, ¿no? Es muy interesante si alguna vez el fondo editorial se ha donado, se ver los libros de Juan José, todo marcado, ¿no? Entonces, él leía, era un autodidacta. Juan José era un autodidacta. Se formó en cuestiones de filosofía, en cuestiones de sociología, pero no con una educación de tipo formal. Ahora bien, justamente el no formarse en una educación más de tipo formal, eso tiene sus desventajas y también tiene algún tipo de ventaja, porque él lo veía también desde otro lado. Si uno ve Buenos Aires Vida Cotidiana y Alienación, no sé si todos lo han leído o no, pero bueno, Buenos Aires Vida Cotidiana y Alienación, ¿cómo está estructurado? Está estructurado con un primer capítulo que es una introducción, que lo llama el método, y después 4 capítulos que son de clases sociales. ¿Sí? Burguesía, clase media, obreros y lumpen. Esos son los 4 capítulos restantes. Entonces, Juan José se inspira en una escuela que acá no ha tenido mayor difusión, que es la escuela de Chicago. Es decir, alguien se puede recibir de sociólogo y no tener la menor idea de la escuela de Chicago. La escuela de Chicago fue la primera escuela de sociología en Estados Unidos. Tuvo su auge en las primeras décadas del siglo XX. Y la ciudad de Chicago era una ciudad con mucha inmigración. Es decir, no por nada se asocia a veces Chicago a los gángsters y todo eso. Era una ciudad muy complicada. Había mucha inmigración, había mucha marginalidad. Y la escuela de Chicago justamente lo que hace es investigar sobre los marginales. La mayoría de los trabajos de la escuela de Chicago son sobre los marginales. Los que robaban, los guetos, en fin. De eso hay una serie de libros de la escuela de Chicago. Que no hay, uno puede hacer la carrera de sociología y no hay alguna de las muchas sociologías especiales que estuvieran focalizadas en eso, por lo menos cuando en algún momento yo también cursé sociología. Bueno, y Juan José dio con libros de la escuela de Chicago. Entonces, el que sacó de la escuela de Chicago el enfoque ecológico. Los que se ocupan de sociología urbana, no sé si alguno acá se ocupa de sociología urbana, los que se ocupan de sociología urbana sí saben de la escuela de Chicago, obviamente, porque es una de las primeras escuelas típicas de sociología urbana. ¿Qué hacía la escuela de Chicago? Adoptaba un enfoque ecológico. ¿Qué hace Sebrelli? Toma un enfoque ecológico relacionando cada clase social con alguna zona determinada de la ciudad de Buenos Aires. Digamos, él va a hablar de la clase alta, y bueno, entonces cuando habla de las burguesías va a situarlo más bien por la zona norte, por supuesto. Va a tomar a la clase media, que va a situarlo en el cordón central. Flores, etcétera, caballitos, todo el cordón central. Bueno, y eso mismo después hace con el sur, va para las clases obreras, etcétera, y también para el lumpenaje. Sobre ese enfoque ecológico, desde mi punto de vista, al lector de los años 60, le ofrecía algo concreto, es decir, porque no le estaba hablando en abstracto de la burguesía, sí, porque la burguesía, así en abstracto, no, le hablaba de la burguesía en concreto,
Le hablaba bueno, la burguesía tiene tales gustos, hace tales cosas, practica tales deportes, vive en tal zona. Ustedes saben que, bueno, por la época de la fiebre amarilla se trasladaron los sectores más ricos de la zona sur, se trasladaron a la zona norte. Entonces él habla sobre las costumbres. Vida cotidiana de la nación, lo que trata son justamente sobre las vidas cotidianas de las distintas clases sociales. No así en abstracto, burguesía, no. Bien concreto, él va bien concreto a cada clase social. Una de las originalidades de Sebrelli es que él toma al lumpen. Porque bueno, tomar, digamos, a la burguesía, tomar a la clase media o tomar a los obreros era algo esperable. Pero el lumpen no era algo que estuviera tomado en consideración. ¿De dónde saca la idea él del lumpen? De Marx. Él se inspira en el 18 Brumario de Marx, de Luis Bonaparte. El lumpen proletariato, acá me dice Miguel, el lumpen proletariato. No sé si todo el mundo sabe de qué estamos hablando. En el 18 Brumario de Luis Bonaparte, no sé si ustedes saben, pero el 18 Brumario de Luis Bonaparte es una obra de Marx. Esa obra de Marx se llama 18 Brumario porque, bueno, la Revolución Francesa quería cambiar todo, ¿no? La Revolución Francesa quería cambiar todo. Por empezar, cambiaron también el calendario. Entonces, cuando nosotros decimos 18 Brumario, es porque Brumario es el mes de las brumas. Entonces, es el día 18 del mes de las brumas, por eso es el 18 Brumario. No, porque si no, uno dice el 18 Brumario, ¿de qué estamos hablando? Y en realidad lo que alude esa fecha es al golpe que dio el tío, Napoleón. Porque de quién estamos hablando acá es de Luis, el sobrino, no del tío. Luis, el sobrino, Luis, el sobrino podía gobernar, digamos, legítimamente del 48 al 52. Pero no había reelección. Ustedes verán que muchos se han topado con ese problema. Entonces, llegado diciembre del 51, Luis dio un golpe. Estaba apoyado, era de un tipo popular, más demagógico, etc. Bueno, y estuvo con el imperio hasta más o menos el 1970. Bueno, entonces, el 18 Brumario, la obra de Marx, por ejemplo, Marx hace toda una enumeración de quiénes formarían el lumpenaje. Y hace una enumeración larga de todos los malvivientes posibles que formarían parte del lumpenaje. Juan José Sebrelli, en su obra, cuando trata lo del lumpen, también hace una enumeración más pequeña, pero va diciendo todo lo que formarían parte del lumpenaje. Entonces, cuando nosotros tenemos que verlo a Sebrelli en los años 60, tenemos que verlo como alguien que hace sociología. Juan José tiene 3 obras que son básicamente de tipo sociológico. Una es Buenos Aires, vida cotidiana de la nación. Otra es en el año 70, Mar del Plata, el oso represivo, que ahí toma ideas de Marcuse, en fin. Y otra que es Fútbol y Masas, donde ahí se inspira en la escuela de Frankfurt. Una personalidad autoritaria. Bueno, en Buenos Aires, vida cotidiana de la alienación, estamos hablando a mediados de los 60, estamos hablando que él lo publica en el 64, Sebrelli nació en el 30, es un joven de 33 años. Hasta ahí lo que había hecho era participar en las revistas culturales de los años 50.
¿no? Es decir, hay que entender, porque por ahí la imagen que a veces uno tiene de Sebrelli no es una imagen real. No digo ni mejor ni peor, no es real. Como no se lo ha estudiado realmente, Sebrelli, ¿de qué vivía? Maestro. Juan José estudió en el Mariano Acosta, era maestro. Si uno lee la autobiografía, Sebrelli tiene una autobiografía, la escribió en el 2005. Se llama El tiempo de una vida. El tiempo de una vida es su autobiografía. Cuenta muchas cosas, no sé si la habrán leído, bueno, cuenta muchas cosas. Lo que no cuenta es que él trabajaba de maestro. No tiene ningún problema en contar que él era un homosexual. Si uno lee El tiempo de una vida, va a hablar una serie de cuestiones sobre su homosexualidad, etcétera, etcétera. Pero no cuenta de que trabajaba de maestro. En una de las veces que estábamos en un café, bueno, tuvimos en montones de cafés. Una vez que estábamos en un café, aparece una persona y me dice, lo señala y dice, fue mi maestro. Una persona de 60 y pico, dice, fue mi maestro. Ah, bueno, mucho de paso me puse a charlar con él, qué sé yo. Es decir, en los años 50 tenía una especie de doble vida. Digamos, a las mañanas era maestro y a las tardes, noches era del ambiente de la bohemia, de la calle Viamonte, el ambiente intelectual, etc. Yo le dije, pero Juan José, ¿por qué no contó que fue maestro, qué sé yo? Y al parecer, que lo recordaba, él lo recordaba con gusto, debe haber sido buen maestro. No contó. No, yo era para ganarme la vida, qué sé yo. Así que quien lea la autobiografía de Sebrelli no se entera de que él era maestro. Vuelvo de nuevo entonces a Buenos Aires, vida cotidiana de la nación. Es un Sebrelli, por un lado, marxista. El esquema que él está utilizando es un esquema típicamente marxista. Si uno lo lee, va a ver las clases sociales y él le otorga a distintas clases, por supuesto al proletariado, la función de la revolución. Y a la pequeña burguesía, si lo acompaña, también. Por supuesto, no a la burguesía, no al lumpenaje. El lumpenaje no. Él decía lumpeproletariado. Sebrelli hizo una frase muy linda en una parte que dice el proletariado harapiento. Porque es eso, lumpenproletariado, el lumpenproletariat de Marx, es eso, es un proletariado harapiento, son harapos, lumpenes son harapos, es el proletariado harapiento. Entonces, ¿qué Sebrelli tenemos a mediados de los 60? Un Sebrelli marxista. Muy bien. Pero ¿qué más que va un poco en contra del Sebrelli que han conocido ahora en las últimas épocas? Tenemos un Sebrelli peronista. Parece un oxímoron, ¿no? Es un Sebrelli peronista. El Sebrelli de los 50, en los 60, no lo evidencia demasiado en Buenos Aires. Él hace una reivindicación de ciertos aspectos del primer peronismo y también le hace una cierta crítica. Hace una cuestión equidistante. Pero un tema que es interesante es que quien lo conoce ahora, digamos, tiene la visión de alguien que es furiosamente antiperonista. El Sebrelli último es un Sebrelli furiosamente antiperonista. Pero el Sebrelli de los 50 era un Sebrelli simpatizante del peronismo. Simpatizante a su manera. Juan José decía que él tenía en ese momento un peronismo imaginario. No era que fuera un militante, que fuera la CGT, no. Pero lo miraba con simpatía al peronismo. Y lo que tenemos que pensar es que en los años 50
la mayoría de la intelectualidad era antiperonista. Todos los intelectuales, o la mayoría de los intelectuales, eran antiperonistas. Entonces, que hubiera gente como él y sus compañeros eran Mazota y Correas, lo llamaban el trío existencialista peronista. El trío Severelli, Mazota, Correas era el trío existencialista peronista. Severelli lo vio como un peronismo imaginario, pero lo simpático del tema es que sería imaginario para él, pero era real para los otros. Esta es una de las cuestiones de la sociología. Es decir, hay que ver, una cuestión es una mirada objetiva y otra cuestión es una mirada subjetiva. Él podría pensar que era un peronismo imaginario, pero los otros lo veían como un peronismo real. ¿Quiénes son los otros? Y por ejemplo, Severelli participa en dos revistas en los años 50 que son fundamentales. Una es Sur, la revista de Vittorio Campo. ¿Qué hace Juan José? Y escribe una reseña, porque en general en Sur lo que escribían eran reseñas, escribe una reseña sobre una novela que se llamaba Las Arenas, de Speroni, que sería la primera novela de tinte peronista, aunque no está mencionado así Perón, etcétera, pero sería la primera novela de tinte peronista, y es una reseña agradable, digamos. No muy elogiosa, pero más bien la reconoce cosas. A oídos de Vittorio Campo, sale en Sur, del 54, sale en Sur, sale la reseña de la novela de Perón en Sur. Le llega a oídos de Vittorio Campo que había escrito algo elogioso sobre una novela peronista y dejó de escribir en Sur. Es decir, Severelli podría haber visto que el suyo era un peronismo imaginario, pero para otros era un peronismo muy real. Pero no solamente Sur, Contorno. El tema con Contorno es que este trío que les digo, Severelli, Mazzotta, Correas, se distanciaba del resto de Contorno, de los contornistas, Viñas, Gitric, etc. Y en determinado momento, poco antes de la caída de Perón, Viñas invita, esto lo cuenta Severelli, los invita a seguir su camino. Es decir, acá no puede publicar. Es decir, por su peronismo, Severelli es echado de Sur y también es echado de Contorno. Cuando cae Perón, Viñas, entonces, que ahí hace toda una reflexión sobre lo que fue el peronismo, etc., lo llama al trío, pero tuvo que caer Perón. Bueno, yo podría extenderme mucho más sobre Severelli, pero me parece que quisiera que quedase esto. Fue un innovador, si ustedes leen Buenos Aires, Vida Cotidiana de la Nación, van a ver que fue un innovador, y tengan esa idea, la idea de alguien que, sin formación académica formal, fue un lector voraz y que tomó una formación sociológica, porque en Buenos Aires, Vida Cotidiana de la Nación, no solamente menciona a la Escuela de Chicago, sino cuando habla, por ejemplo, sobre las burguesías, recurre a Veblen, a la teoría de la clase ociosa de Veblen, que no sé si algunos, si los sociólogos han leído a Veblen, pero bueno, eso es alguien clásico sobre las altas clases. Y menciona a otros, a De Imas. Severelli en el libro también menciona a De Imas. De Imas había sacado en el 64 un libro que tuvo En los que mandan, que tuvo mucho éxito. Es decir, menciona a toda una serie de sociólogos. Por ejemplo, a Ray Mills. En su momento, Charles Ray Mills era un sociólogo muy conocido. En fin, he tratado de presentarles un panorama de lo que era Severelli.
con una faceta un poco distinta de lo del Sebrelli que en general se conoce. Bueno, nada más que eso, muchas gracias. Revisando un poco los textos de Sebrelli, era muy interesante porque era algo así como sociología a martillazos, apreciando un poco a Nietzsche, que decía la filosofía a martillazos, y el tipo hablaba de cuestiones, digamos, ¿no? Como el tótem del móvil, la cuestión del malevaje, que no son cosas que se miden hoy en día, no miden malevaje. Son, digamos, cuestiones que parecen mirar la sociología desde otro punto de vista, ¿no? Y bueno, realmente eso es muy estimulante, se quejaba mucho de la estadística también, y no se veía el caso desviado. Bueno, realmente me parece toda una visión que hay que tratar de recuperar. Bueno, no sé, Alejandro. Primero agradecerles a Carlos la presentación y la recordación que para nosotros de la asociación y de las instituciones reivindicar la trayectoria de muchos sociólogos que quizás en la academia no son tan reconocidos, ¿no? Después de tanto tiempo. Así que, bueno, este día es un día muy especial porque justamente estamos reivindicando el pensamiento y la obra de un autor que, bueno, que muchos de nosotros nos ha marcado, ¿no? Así que, bueno, desde ese punto de vista, muchísimas gracias por el aporte. No sé si el público, los que están asistiendo a esto, quieren preguntarle algo a Carlos. ¿Algún comentario? Ahí el profe, vamos con... No, en principio quiero agradecerte mucho, de verdad me encantó tu exposición, muy didáctica, muy clara, muy amena, que es fundamental. Cuando uno tiene las cosas claras, las dice claras. Cuando uno tiene las cosas oscuras, las repite oscuras y hace como que es difícil y no es así. Bueno, sí que te agradezco mucho, la verdad me encantó. Dos cosas te quería comentar. Uno del tema de los deseos imaginarios del peronismo, que es un libro de Segrelli que se llama Los deseos imaginarios del peronismo, que él pone un poco en juego su identidad con el peronismo, la explica en los términos que vos explicaste también. Y después una pregunta que te quiero hacer, si vos sabés algo de esto, que te voy a preguntar. ¿Por qué renunció a la academia? ¿Por qué no hizo ninguna carrera académica? Porque ese montón de compañeros se quedaron, ¿no? Bueno, mi viejo terminó la Academia de Bellas Artes para irse de la fábrica, por ejemplo, porque los amigos dejaban porque iban a pintar tranquilo. Mi viejo tenía que dejar Landini para pintar tranquilo y ser profesor. Pero bueno, ¿por qué él deja por qué él no hace la academia? Bueno, Miguel Ángel Forte, quienes en algún momento han cursado Sociología General, habrán cursado algunos con él. De hecho, yo cursé con él hace algunos años. Sí, es muy interesante lo que preguntas. Dos cosas. Los deseos imaginarios vamos a ubicarnos, porque me preguntas sobre dos cuestiones. Bueno, los deseos imaginarios del peronismo es del año 83. 83 es año clave del retorno a la democracia. Yo lo charlé en su momento con Juan José y dice, pero lo hizo a propósito. No, yo ya venía investigando sobre el peronismo, qué sé yo. Y sí, si uno lee, no lo pudo hacer en el momento. Sí, eso le llevó un par de años. O sea, venía escribiendo sobre el peronismo. Ahí es el giro, ahí nace el Sebrelli antiperonista. En los deseos imaginarios del peronismo, Sebrelli sostiene una tesis muy curiosa, que no le gustaba lo que yo decía. Con Salderi había una cuestión muy particular conmigo, ¿sí? Nos mirábamos medio raros. ¿Por qué nos mirábamos medio raros? Porque nadie había leído toda la obra de él. Entonces, yo le discutía, ¿no? Porque él me decía, bueno, sí, porque yo dije en tal obra, decía, no, Juan José, no dijo eso, dijo tal otra cosa. Él me miraba así, claro, porque él había escrito, esto que él había escrito hace un montón de años no se acordaba, pero yo lo había leído hace poco. Entonces yo lo tenía fresquito. Entonces yo le discutía, no dijo tal cosa. Así que una relación, me miraba medio raro, ¿no? No sabe de estas cosas. Y para mí, yo también lo miraba raro porque sobre todo intelectuales, pero que no los intelectuales
Cuando uno estudia los intelectuales ya murieron. Yo tenía ahí un intelectual que había empezado a escribir cuando uno era un bebé y él ya estaba escribiendo. Era una cosa muy rara estar con un intelectual que conocía la historia intelectual argentina. Y ahí está el giro antiperonista, que después lo mantiene. Desde ahí en adelante, desde el 83 en adelante, Juan José es antiperonista de pura cepa. No hay vuelta. ¿Qué tesis sostiene en los deseos imaginarios del peronismo? Una tesis que yo le decía medio rara, porque él decía que el peronismo era a la vez fascista y bonapartista. Y yo decía, bueno, pero Juan José son como dos cosas distintas, ¿no? Y él decía que había una especie de continuum, ¿sí?, entre bonapartismo y fascismo, y que bueno, el peronismo era fascista y bonapartista a la vez. Antes, en la década del 60, él mismo decía que algunos estaban muy equivocados en considerar el peronismo como un fascismo, porque en realidad el peronismo era, como decía Jorge Abelardo Ramos, un bonapartismo. Él era consciente de que había cambiado, ¿eh? Ojo, no. Sebrelli era un tipo muy lúcido, entonces sabía que él había cambiado de posición. Entonces, cuando uno va a leer los textos de él, él se adelanta. Yo en otra época decía tal cosa, pero la he revisado y ahora digo tal otra cosa. Se adelanta a cualquier crítica. Entonces él decía en los deseos imaginarios del peronismo que era fascista y bonapartista a la vez. Cosa rara porque, digamos, ¿quiénes acusaban al peronismo, al primer peronismo, el primero? ¿Quiénes acusaban al primer peronismo como fascista? Y los de derecha. ¿Y quiénes decían que era bonapartista? Los de izquierda. Entonces tomaba un poco de acá y un poco de allá. No le gustaba mucho que yo le criticase eso. Sobre los deseos imaginarios del peronismo hay que rescatar una cuestión muy interesante que no ha sido rescatada, que es uno de los primeros que escribe sobre Montoneros. Porque, ¿saben qué? Sebrelli ha dicho cosas muy interesantes, hay que conocer la obra de Sebrelli. Yo he leído el texto de un historiador, no voy a decir el nombre, un historiador conocido, que ha estudiado a las clases medias. Y entonces este historiador dice que Perón había tratado al principio de atraerse a la clase media, lo cual es cierto porque había dado unas conferencias, unas charlas. Pero este historiador dice que nadie antes que él lo había dicho. Mentiras, Sebrelli lo había dicho. Cita las mismas conferencias que las menciona Sebrelli. Es decir, o no lo leyó o no le pareció que era relevante bibliográficamente. Pero eso es un tema, es decir, él dice lo mismo que decía Sebrelli muchos años antes, con los mismos datos, pero dice que él, el historiador, es el primero en decirlo. Porque ahí también Juan José toma a Montoneros y toma una cosa que después muchos van a retomar, que tenían una base católica, que muchas de las características de Montoneros tenían que ver con haber venido de círculos católicos. Y eso él lo dice en el 83, es decir, recién estaba terminando la dictadura y ahí ya estaba hablando de Montoneros. No, es decir, siempre tenía una cuestión muy imaginativa, muy perspicaz, muy perspicaz para ciertas cosas. Bueno, y eso sobre los deseos imaginarios. Me preguntaba Forte por qué Sebrelli no siguió la academia. Yo tengo una interpretación personal sobre eso. Pero no siguió la academia, no siguió ni siquiera la carrera. No, que digamos, ni terminó la carrera. Y es pertinente la pregunta, porque
Cuando en Contorno escriben varios autores, ¿sí? Contorno tiene ni idea de lo que se puede. A veces uno dice, bueno, todo el mundo sabe de lo que estoy hablando y por ahí no sabe. Es una revista cultural muy conocida, con posterioridad, en los años 50, que más o menos apareció entre el 53 y 59. Es una revista cultural que estaba impulsada por los Viñas, por David e Ismael Viñas. En esa revista participan distintos autores. Uno de los autores que participa es David Viñas. Otro de los autores por ahí que participa es Noé Gittit. Otro que participa es Ramón Alcalde. Entonces, ¿quiénes son estos señores? Son señores que después van a ocupar puestos relevantes en la academia. David Viñas va a ser un especialista en literatura argentina muy importante, va a ocupar puestos en la academia. Noé Gittit se va a ocupar de literatura latinoamericana y va a ser un tipo muy importante en literatura latinoamericana. Alcalde va a ser en literatura clásica, es decir, él está en Contorno junto con otros que después van a seguir carreras académicas brillantes, carreras académicas de mucho peso. Él no. ¿Cuál es una de las posibilidades? Hay un libro muy interesante de uno de los miembros de este trío, que es el libro de Carlos Correas, el que mencioné un trío, Correas, Sebrelli, Mazzotta. Bueno, Correas escribe un libro que se llama La Operación Mazzotta y dice: ellos eran tres hambrientos de fama, eran tres jóvenes hambrientos de fama. Y dice, Correas es un personaje muy singular, que termina suicidándose, en fin, es un personaje muy singular. Y dice Correas que el primero que lo logró fue Sebrelli. Es decir, ellos eran un terceto hambriento de fama, que el primero, por supuesto, imagínense, en los años 50 estaban escribiendo en Contorno y a mediados de los 60 ya Sebrelli era famoso. Por supuesto, no fue el caso de Correas. ¿Cuál sería mi interpretación? Y qué difícil ser famoso en la academia. No se puede, para ver. No se puede. No es un tema menor, no es un tema menor. Acá Miguel Oliva ha mostrado un libro, no, pero Miguel tenés que mostrar los dos. También este libro es mío, y entonces yo lo que investigo es sobre las relaciones dentro de la academia y fuera de la academia. ¿Sí? Investigo sobre qué pasaba, por ejemplo, con Jauretche, no solamente con Sebrelli, sino qué pasaba con Jauretche. Entonces, uno podía elegir o ser para el lado de la academia o ir para un lado más público. Bourdieu sí lo conocen todos, ¿no? Sí, Bourdieu todo el mundo conoce a Bourdieu. Bueno, Bourdieu habla de los subcampos de la producción cultural. En los subcampos de la producción cultural tenemos dos subcampos. Tenemos el subcampo de la producción restringida y el subcampo de la producción amplia. En el subcampo de la producción restringida, uno le habla a los pares. ¿A quién le habla alguien en la academia? A los pares. A otros. Es decir, cuando uno va a un congreso, a una jornada, ¿a quién le está hablando? A los pares. En el otro subcampo, uno no le está hablando a los pares, le está hablando a un público amplio. Es muy difícil hablarle a los dos subcampos. Es muy difícil. Alguno lo ha logrado, pero es muy difícil hablarle a los dos. ¿Sí? Entonces, muchos eligieron un subcampo. Juan José eligió el otro subcampo, el público amplio. Él le hablaba y siempre le habló a un público amplio. Ese público amplio es el que lo dotó de fama. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que buscamos? Mi interpretación, mi interpretación, no. No le preguntaste. No,
le pregunté un montón de... A Sabré le pregunté un montón de cosas. Una de las cosas que le pregunté, ¿por qué no siguió haciendo crítica literaria? Porque era muy bueno, tiene algunas cosas sobre crítica literaria que son buenísimas. Tiene una nota del Sur sobre arte, que es buenísimo. No, mucho no me interesaba, qué sé yo. Yo creo que él tenía pasta también para ser buen crítico literario. Él tenía así como una formación amplia, una visión amplia. Por eso estaba un poco en la filosofía, un poco en la sociología, un poco en la política. A él ese tipo de cosas le interesaba. Pero sí, están los subcampos de la producción cultural. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Las nuevas generaciones de sociólogos, si piensan hacer carrera académica, van a tener que estar hablándole a los pares, van a tener que estar publicando en revistas académicas, van a tener que tener... Nada más que para entrar en el CONICET tienen que hacer muchos méritos en su momento. Ahora entrar al CONICET, no, olvidémonos, pero digamos en su momento entrar al CONICET, muchos méritos para entrar al CONICET, muchos méritos para tener alguna cátedra, etcétera, etcétera. Entonces, le están hablando a los pares. En cambio, Sebrelli es alguien que no le habla a los pares. Habla con profundidad, con muchos conocimientos, pero no le habla a los pares. Bueno, eso. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta más que quieran formular. Sí. Borja no. Sebrelli o Borja. Sebrelli lo conoció a Jaureche. Nos vamos a ir en las anécdotas. Sebrelli lo conoció a Jaureche. Jaureche fue a la casa de Sebrelli. Sebrelli fue a la casa de Jaureche. Sebrelli me contó cosas sobre Jaureche. Yo tengo un anecdotario privado, digamos. No, Jaureche con Forja, pero no, Sebrelli. Yo en su momento a Juan José digo, bueno, pero Jaureche, que era un ensayista, que yo ensayista político. Cierto, ensayista político. Ensayista, como diciendo, bueno, no, pero así, más recortado, más. No, con Forja no. Forja tenés que pensarlo a Jaureche. Que Jaureche también es otro personaje que no está bien conocido. Jaureche muchos lo asocian directamente con el peronismo y es muy discutible eso de un Jaureche peronista. Cerca de la derecha francesa. Estaba cerca de la derecha francesa. No. Pero bueno, no vamos a ir hablando también sino de Jaureche. Jaureche fue funcionario del gobierno peronista. Sí. Lo despidió a Viñas. A Viñas, la cosa de la vida. Viñas, al parecer, en un momento, el joven Viñas, era empleado de Banco Provincia. Estando Jaureche como presidente de Banco Provincia, no sé, que habían hecho, no sé, algunas protestas, qué sé yo. Sí, la yo. Pero después Jaureche dice, bueno, pero le reconozco a este muchacho, si bien yo luché, qué sé yo, lo reconozco a este muchacho que tiene temple. Sí, Viñas era otro personaje. Bueno, listo. Yo dos cositas nada más. ¿Vos tenés registros audiovisuales de Sebrelli, estas entrevistas que tenías con él y todo lo demás? ¿Hay registros o solamente fueron testimonios que vos tomaste con tu método de intervención no escrita? Bueno, mejor que no, de algunas que no hubiese testimonio. Los primeros encuentros yo los grabé. Los primeros encuentros eran formales. Yo iba con el grabador, grababa todo. Pero después empezamos a hablar de Wilson Perdido. Entonces, no, después íbamos a los bares, íbamos a la vela, a otro lugar, iba al departamento de él. Sí, no, hablábamos de un montón de cosas y a medida que él se acordaba de distintas cosas, sí, porque cuando estuve con Victoria, tal cosa, estuve con fulano, tal otra, no tengo. Y la otra pregunta tiene que ver con un momento de una crítica muy fuerte de horas de tarde, de la lista práctica.
No, en realidad Tarcus fue fue alumno de Juan José. A ver, durante la época de la dictadura militar, porque yo a veces cuento cosas, bueno, hay un problema que a veces uno piensa que los demás saben lo que uno sabe, y que no, ¿por qué? Y encima son de otra generación, ¿por qué? Durante la época de la dictadura militar hay muchos que se tuvieron que exiliar. Muchos intelectuales se tuvieron que exiliar. Pero otros intelectuales que se quedaron en el país tenían que seguir viviendo. Es decir, los sociólogos somos así prosaicos, vamos a cosas así concretas. Tenían que seguir viviendo. Entonces tenían que obtener ingresos de algún lado. Muchos se dedicaron a dar cursos. Sebrelli fue uno de esos. ¿Cómo se ganaba la vida durante la dictadura militar Sebrelli? Dando cursos. Los cursos eran todos con toda una estrategia, ¿no? No era así que de pronto entraba todo el malón al departamento de Sebrelli. Era todo así, entraban dos por un lado, después al ratito venían otros dos más. Era todo tenían que armar toda una estrategia, ubíquense, dictadura militar, nada de un grupo. Entonces, sin embargo, la relación después con Tarcus estuvo bien, Con Tarcus se sintió un poco defraudado Tarcus porque se pensaba llevar al Sedinci libros. Sí. Se pensaba llevar al Sedinci libros y Juan José le dijo, bueno, no, espera que me muera. Espera. No, tenía buena relación después con Horacio, sí. El Sedinci ha crecido de una forma espectacular y la biblioteca, la albacea de la biblioteca de Juan José es Marcelo Joffre. Juan José lo dejó a Marcelo Joffre como su albacea, es abogado, y él decidió donar la biblioteca a la San Andrés, a la Universidad de San Andrés. En principio los libros, hay después archivos. Hay archivos personales, cartas, una serie de cosas. Pero en principio ya está donado a San Andrés. No, pero con Tarcus, bien, no había problema. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Marcelo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Un fuerte aplauso nuevamente.